Bon dia a tots i totes i benvinguts a un nou capítol de Història i Cine. Avui amb nosaltres tenim en Zacarías Pérez, de nou, que torna a col·laborar en aquest programa i que ens vendrà a fer un comentari de la pel·lícula La lengua de les mariposas, un clàssic sobre la Guerra Civil. ¿No es así, Zacarías? Hola, buenas tardes, Sebastián. Pues sí, esta ocasión he tenido el placer de poder ver una película de producto español, La lengua de las mariposas, del director Rafael Azcona, de 1999, Uh-huh. en la cual narra un poquito pues, el final de la Segunda República, más o menos año 1936. ¿Y en qué contexto narra ese final de la República? Pues voy a hacer una pequeña como introducción para la gente. Sería pues eso, diríamos que es los últimos años el último año, en este caso, de gobierno de Manuel Azaña. Bueno, realmente narra como creo que es un año en total, que pasa con el tiempo muy lineal de el último año de la Segunda República. Y narra un pequeño momento de un pequeño pueblo muy apartado de la zona de Galicia. Ajá, muy bien. ¿Y cómo resumirías así para nuestros oyentes esta película? Vale, pues en especial creo que la película está muy bien inventada. Temas a decir es, por ejemplo, el tema de la fotografía. Al principio te enseñan una fotografía en blanco y negro para un poco ponerte en contexto de cómo era la situación en ese entonces. Utiliza siempre muchos momentos en los cuales te hacen de retroceder en el tiempo, pues, por ejemplo, como mujeres lavando la ropa en ríos, las vestimentas, la manera en que los niños tratan a los adultos y viceversa. Sí. Y eso te contextualiza un poco la época en la que estás. Esa época. Lo que pasa es que después también al mismo tiempo te narra un poquito pues el tema de cómo aún había mucha represión sobre qué tipo de pensamientos puede tener la gente y cómo podía expresarlos, sobre todo delante de las personas. Y esto es lo que narra un poquito la historia de una, vamos a decir, pequeña amistad entre un niño que se llama Moncho y un profesor que se llama Don Gregorio, que hace el papel Fernando Gómez, hace un papelazo. Y una pequeña amistad de cómo él cree que es la enseñanza y cómo el niño idealiza exactamente al profesor. Y como he dicho antes, en base a los pensamientos que puede tener cada uno, como cada uno piensa de manera diferente, pero que no intentan adoctrinar o enseñar a los niños cómo tienen que pensar. Dejan que cada uno sea libre. De hecho, en un discurso él lo dice, cuando se jubila, que los niños deberían ser libres. Y hace un poquito de eso de contexto, sobre todo el tema de cómo se vivían esos últimos momentos de la Segunda República. Sí, perquè el que és el conflicte de la Guerra Civil en realitat són els darrers minuts de la pel·lícula, no? Però abans ja se veu la tensió un poquet entre els dos bàndols que després seran els nacionals i els republicans, no? Com se veu això a la pel·lícula? Pues siempre que te intentan explicar un momento de los pensamientos de cada uno, como vamos a decir, como que los nacionales no tienen ningún tipo de pudor en decir que son nacionales, además lo expresan, lo manifiestan en todo momento, todo el pensamiento que tengan lo dicen y sin ningún tipo de miedo a represalia. En cambio, desde el lado del republicano aún hay un cierto temor a decirlo porque los estigmaticen o porque los juzguen o porque los castiguen. Y eso que estamos hablando de la Segunda República, que realmente... El període de republicà. Exacto, que no debería ser así, pero aún sigue ese miedo hacia poder ser libre de decir tus pensamientos sin que influyan los demás o que influyan que alguien tenga algún tipo de represalia hacia ti. Entonces, perdón. I en quins personatges se pot veure la part del bando nacional? Pues nacionales, en la parte, evidentemente, de lo que es la iglesia, el clero, tanto por sus expresiones como sus acciones. Después hay el alcalde del pueblo, que también es nacional y a la hora de impartir sus directrices lo deja claro. Y después vamos a decir cómo son los
terratenientes, Sí. ¿vale? Que son los poseedores de lo que es las fábricas, las tierras, y ellos pues tienen también un pensamiento más nacionalista, más que republicano. I així lo hacen saber tot, durante tota la pel·lícula. Molt bé. I si haguessis de destacar qualque cosa que t'ha agradat especialment de la pel·lícula, què diries? Pues en especial creo que lo que más me ha gustado de la película es, aparte de la amistad entre ellos dos, el buen hacer, por ejemplo, del profesor, de cómo hace más una parte más pedagógica con los niños, más que esa obligatoriedad de hacer lo que dices, pegar a los niños, ponerlos en vereda, frases muy antiguas, muy conservadoras. En cambio, él no deja que los niños sean niños y de hecho, Moncho, que es el con el que entabla muy amistad, aprende mucho gracias a él de eso. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el tema de la vestimenta. Creo que está muy adecuada a la época, de cómo vestían. También me ha gustado mucho el cómo se relacionaban entre ellos. Tanto por un lado el republicano entre ellos, como se reconocen con los pensamientos, no hablan de ello, pero entre ellos se intentan apoyarse y ayudarse porque como piensan igual. Creo que también le hace muy bien. Y después, sobre todo, cómo intenta toda la película hacerte ver que estás en esa época en todo momento, ya sea pues con el tipo de habla, el tipo de ropa, las casas, el suelo del pueblo, el tipo de fiestas que hacen, todo, incluso los alimentos que comen, qué es lo que comen y cómo lo comen. Siempre intentan explicarte en todo momento en qué momento estàs de esa època. Molt ben documentada en aquest cas, sí. I va tenir qualque transcendència la pel·lícula? Va guanyar qualque premi? Ha estat pues sí, reconeguda? ganó un Goya a la mejor adaptación de guión. Y la productora fue Sogecine, si no recuerdo mal, la encargada de ello. Y bueno, y en especial, pues, el que voy a destacar sería eso, la actuación de Fernando Fernández Gómez, que ya, bueno, tiene una gran trayectoria, sí. pero en especial en esta película creo que hace un gran papel. Molt bé. I ja ho tenim apuntat, La lengua de les mariposas, de 1999, la mirarem. Moltes gràcies per tornar a venir, Zacarías, i t'esperam en el pròxim programa. Muchas gracias a ti.